están? Estamos otra vez acá en Plaza de Mayo, esta vez con Silvia Mercado, para hablar de su libro que se llama El inventor del peronismo y que cuenta la historia de un personaje que hasta ahora estuvo un poco en las sombras. Pero, como ella cuenta en la solapa, fue una especie de pieza de rompecabezas que se encuentra. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo estabas buscando? Sí, yo digo ahí también en el libro, Adriana, primero quiero decir que me encanta estar en plazademayo.com. Y yo digo en el libro que Apple es el secreto mejor guardado del peronismo. ¿Por qué? Porque para que funcione el relato del peronismo, del cual él fue creador, no se tiene que saber que hay un creador, digamos, que hay una mano ejecutora de un mito que tiene su momento de origen, que tiene su momento de reafirmación, que tiene sus ritos, como hablábamos antes del reportaje, fuera de aire, y por lo tanto su historia es prácticamente desconocida, muy pocos peronistas se acuerdan de él. Sí, por supuesto los que lo padecieron, porque él fue el secretario de medios de Juan Domingo Perón, digamos, estuvo ligado a Perón desde 1943 y fue funcionario desde 1946, 47 hasta el 55, y fue tomando cada vez mayor responsabilidad hasta que se decía que era el segundo hombre más poderoso de la Argentina después de Juan Domingo Perón. Entonces los peronistas de esa época no lo quieren porque era un hombre autoritario que controlaba la vida de las personas, incluso la vida de los funcionarios, y decidía quién hablaba con los medios, quién no hablaba con los medios. ¿Por qué me interesé por Apple? Es porque siempre, también lo cuento en el libro, había algo del peronismo muy atractivo, que es digamos, su contacto con los sectores populares, esa emocionalidad popular, esa religiosidad, esa constancia, ese amor que cruza generaciones. Pero por otro lado también el peronismo tiene rasgos autoritarios perversos, mezquinos. También el peronismo original y todos los peronismos, porque también la tercera presidencia de Perón tuvo episodios de represión, de persecución a la oposición. En el primero y segundo gobierno de Perón se mandó a apresar a figuras de la talla de Osvaldo Pugliese, de Victoria Ocampo, de Alfredo Varela, que es el guionista de Las aguas bajan turbias, la película que dirigió Hugo del Carril, pero también de políticos como Ricardo Balbín, como Cipriano Reyes, un sindicalista, se los ha torturado. Es decir, hay enorme cantidad de testimonios de una discrecionalidad que apabulla y bueno, quise buscar dónde, de algún modo, digamos, la pieza que explique todo el fenómeno peronista. Ahora, el libro es apasionante, yo lo recomiendo fervorosamente, pero sepa que se caen muchas ilusiones, porque cuando vos me contás que los días más felices fueron peronistas, era un eslogan, es como que ahora tomemos como verdadera X gaseosa refresca mejor. O sea, sí. La foto de ese abrazo sentido de Eva y de Perón fue parte de la campaña de prensa. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue que digamos, esa parte propagandística se convierte en una verdad revelada para tanta gente y repetida? Porque de hecho, seas peronista o no seas periodista, hay frases que vos citás que yo las he escuchado repetir como que fueran verdades históricas, y son verdades publicitarias. Exacto. Es muy impactante. No había llegado a este concepto que vos decís de verdades publicitarias,
que lo hace más dramático, si se quiere, todo, ¿no? O no, porque, a ver, nosotros vivimos en un mundo publicitario y en un mundo de consumo. Lo que pasa es que teníamos como sacralizada la parte de la política, y los que venimos estudiando comunicación política sabemos que digamos, tiene tanta promoción y publicidad como cualquier otro producto en esta sociedad de consumo. Lo que pasa que, viste, es con Evita, ¿no? Y ahora... Ahora también con Evita. Yo tengo un amigo que es, además, lo voy a nombrar, porque le pregunté si podía nombrarlo y me dijo que sí, que es el nieto de José María Rosa, se llama Segundo Rosa, que me dice, tu libro es dramático, me dijo eso, porque me dice que mi mamá no es mi mamá. Me cuestiona eso, claro, dice. Uno leyó Eva nos ama y resulta que había un cerebro de relaciones públicas escribiendo. Ojo, no invalida que no sea una verdad, nos queda ese resquicio. Es una verdad construida en todo caso, digamos. No es una verdad que, digamos, que puede verificarse en la realidad. Que la realidad haya salido al escrito, sino que del escrito pasó a la realidad. Claro, exactamente. Yo creo que lo que demuestra este libro es que no todo lo que creemos puede contrastarse con la realidad. Muchas cosas que creemos directamente son falsas, o por lo menos son exageradas, y básicamente son construidas desde el aparato de comunicación del Estado. Fue construido el 17 de octubre como un momento, digamos, que funcionó como una especie de mito de origen, porque los estudios serios, no quiero ser tampoco, hay muchos estudios que dicen que dos o tres cosas en relación al 17 de octubre. Primero, que fue incentivado por Perón. Uno de los que lo dice es Rogelio García Lupo. Rogelio García Lupo hace otro aporte, dice que Perón era un oficial de la inteligencia, del ejército, y que viendo las limitaciones en la que había quedado el sector del ejército al que él pertenecía, luego de la derrota del Eje, logra, con su capacidad política que era innegable, una cantidad de acontecimientos para mostrar una ruptura entre la revolución del 43, del 4 de junio del 43, y lo que después serían las elecciones que lo consagraron como presidente por el voto popular, de una amplísima mayoría. Rogelio García Lupo dice que él, de algún modo, digamos, construye el 17 de octubre como una gran operación de inteligencia. Y por otro lado hay un investigador, también periodista, ya fallecido, pero que publicó un material muy, muy importante en un libro más grande de Santiago Senén González, que se llama Oscar Troncoso, que dice que contrasta las imágenes del 49, 50, que son las que nosotros creemos que fueron las del 17 de octubre original, con el 17 de octubre real. Las puede contrastar porque él era muy jovencito, él era colimba, y estaba ahí porque estaba en el Ministerio de Guerra cumpliendo su obligación, digamos, y él da una versión que además la fundamenta con los partes de las comisarías de ese día, y, digamos, para hacerlo corto, él dice que durante el día no había más de 3.000 personas en la Plaza de Mayo, y que las verdaderas imágenes de ese 17 de octubre de 1945 original son las imágenes de los muchachos refrescándose los pies en la fuente de la Plaza de Mayo. Ahora, justamente ahí hay un punto que también me pareció muy apasionante de tu investigación, y es que si hay tanto relato construido, es muy difícil llegar a fuentes alternativas, porque vos lo mencionás, la mayor parte de la prensa era una prensa ultraoficialista, entonces la voz del contraste era muy difícil. ¿Cómo hiciste? Bueno, esa es la razón por la cual nunca nadie, digamos, se puso a investigar
a fondo esos mitos de origen o un montón de sucesos que estaban apareciendo en el gobierno. Efectivamente, digamos, yo parto de esta idea, si el periodismo, con todas las falencias que tiene, digamos, porque se escribe de un día para el otro, porque puede tener intereses políticos, porque puede tener intereses económicos, porque simplemente puede ser ignorante, en fin. Pero siempre es una primer versión de la historia, que por supuesto después hay que contrastar con los hechos. Pero al no estar esa primera versión de la historia, porque había censura o autocensura, entonces no hay con qué contrastar el relato, digamos, lo que la gente creía, con nada, porque además no había gran cantidad de medios. Lo único que había eran, digamos, la posibilidad de hablar con personas que hubieran vivido esa época. Pero como lo que vino después, a partir de la Libertadora, fue tanto peor, porque no hubo más libertad de prensa desde la Libertadora, no hubo más libertad política desde la Libertadora, no hubo más libertad económica, digamos, es decir, no fue mejor que lo que hubo en los dos primeros gobiernos peronistas, sino peor. Entonces, en parte sí fueron los mejores días, sobre todo porque además el relato estaba construido y bueno, entonces nadie se ocupó de contrastarlo. Igual hay muchos investigadores que han hecho muchísimo esfuerzo y yo tomo todos los esfuerzos, no digo todos, pero digo todos los que tuve a mano, que pude conseguir y que me parecieron interesantes, los incorporo en esta investigación, porque hay investigación poca, pero hay investigación, pero cuesta mucho, efectivamente, los mismos historiadores lo dicen, porque no hay documentos, lo que hay es mucho relato, hay mucho documento de relato, están los folletos, libros, películas, docudramas, fotos, o sea, hay muchísima gran producción de relato que se hacía en la Secretaría de Medios que conducía Raúl Apol. Lo que no hay es cómo contrastar ese relato, o cuesta mucho con la realidad. Yo creo que lo pude un poquito, digamos, desenmascarar, por decirlo de algún modo vulgar o limitado, no sé si es la palabra correcta, porque yo durante 2 décadas me dediqué a la comunicación política y a la comunicación de empresas, digamos. Y digamos, yo estuve del otro lado, yo primero fui periodista, después dejé el periodismo en la década del 90 y me dediqué, digamos, trabajé para muchos funcionarios, en general ligados al peronismo renovador, y también tuve una consultora y trabajé mucho en la comunicación. Soy docente de comunicación estratégica en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de grado y de posgrado, es decir, conozco, digamos, los secretos, como seguramente vos también, de la comunicación, y eso me permitió auscultar cosas que ni un historiador ni un periodista lo hubieran podido obtener. Ahí me parece también hay un valioso aporte a la lógica académica, porque por la tradición de abordaje que tenemos a la comunicación, tenemos como una parte escindida que tiene que ver con lo social, con lo comunitario, con aquella comunicación popular. Y después tenemos toda esa otra comunicación, que es la comunicación del poder, que es la comunicación de las empresas, que es la comunicación corporativa. Y ahí me parece que mucho de la investigación que tenemos en comunicación desconoció esa parte, o sea, o la atribuyó, dijo, es una cosa de empresas, no tiene nada que ver con la comunicación que efectivamente recibimos todos los días, tiene más que ver con esa otra comunicación en la cual hasta te diría que se ha negado como campo de estudio las relaciones públicas, porque parecía que era una cosa del imperialismo, pero resulta que nosotros tenemos las relaciones públicas en el ADN del movimiento político más importante de la Argentina. Qué inteligente que sos. Ay, Adriana. No, es que... Le invité solo para que dijera eso. No, me impacta porque es verdad lo que estás diciendo. Es muy impactante lo que decís, porque, por ejemplo, la jefa de prensa de Planeta, de Editorial Planeta, que es una joven licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, muy capaz, muy trabajadora,
cuando voy a hacer, digamos, organizar la distribución de libros entre los periodistas, y demás, me dice, pero yo estudié y nadie mencionó a Polt. Y claro, yo le dije, no, claro, por eso hago este libro, pero en realidad es por esto que vos estás diciendo, y es porque en la Argentina, vaya a saber por qué razón, se ha despreciado o no se encaró el estudio de la comunicación política real ejercida por los gobiernos reales y que tiene ejecutores reales, presupuestos reales. Y técnicas concretas, dimensionables. Y técnicas específicas que pueden funcionar o pueden no funcionar. Lo impresionante de Apple es que tenía un presupuesto descomunal como nunca hubo en la historia de la Argentina hasta Néstor Kirchner. Sabía que la comunicación era muy importante, Juan Domingo Perón también lo sabía, pero además Raúl Apple era un gran técnico, era una persona de un enorme talento. Tenía el talento de un Edward Bernays, que es el padre de las relaciones públicas en el mundo, que fue asesor, mano derecha de Franklin Roosevelt, alguien que construyó este concepto de la ingeniería del consenso y que es el autor de las campañas de publicidad más exitosas a lo largo de la historia de los Estados Unidos, que calan, que traman nuestra cultura, no solamente de los Estados Unidos, sino aún de cualquier otro país, digamos, que como el nuestro. No, y de hecho también vos señalás unos datos muy importantes con relación a la industria del cine. Es decir, nuestros años dorados del cine también tienen mucho que ver con la propaganda, tanto como facilitadora, como subsidio a esa industria, como condicionante, porque las películas tenían que tener final feliz. Contalo vos, que es súper... Sí. Bueno, Raúl Apple era periodista, no era peronista. Esto es otra cosa que también, y bueno, por supuesto después se ha afiliado, pero digamos, no tenía origen en ese sector del peronismo, eso que después se transformó en peronismo. Él más bien tenía un origen radical. En realidad mucho la política no le interesaba más como ámbito para el ejercicio del poder. No era un hombre ideológicamente formado, sino era un apasionado de la comunicación. Y como tal, se fue metiendo en algunas iniciativas de vanguardia, como por ejemplo el tema de la aviación, que en ese momento, en la década del 20-30, era la vanguardia industrial y la vanguardia tecnológica en la Argentina. Y desde ahí se fue metiendo en el cine, es decir, todo lo que fuera de vanguardia a Raúl Apple le resultaba interesante. El cine era una industria nueva en el mundo y convocaba multitudes y era una herramienta de poder político en todas partes del mundo. Lo fue, por supuesto, en la Alemania nazi, también lo fue en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el cine estaba en manos de una asociación de producciones, de productores y distribuidores y directores, no me acuerdo ahora el nombre, tiene un nombre larguísimo, que ya en tiempos de Apple la manejaba un señor que era del Partido Republicano, que se llamaba Eric Johnston, que tampoco era un tipo del cine, sino un tipo del poder. Bueno, Raúl Apple, que era un apasionado del cine y cuyos dos mejores amigos, Luis César Amadori y Carlos Borcosque, que eran cineastas, fueron compañeros de escuela del Colegio La Salle, se mete de lleno en el mundo del cine. Incluso se cree que él ha llegado a ser socio y dueño, junto con los hermanos Mentasti de Argentina Sonor Film. Él se transforma incluso en un lobista de la industria del cine para conseguir leyes que lo favorezcan. Sí, que además ese es un factor también, digo, era relacionista público completo, era lobista, era periodista, era publicista, era imprentero, o sea, tenía todas las técnicas en sí mismo. Sí, realmente, un verdadero comunicador integral, diríamos ahora, no un relacionista público, como vos decís. Lo que pasa es que lo que me parece muy interesante de tu perspectiva es que hay una visión
digamos, en la Argentina, de que el relacionista público es el que está en el mundo de las modelos, sí. un Pancho Dotto. Claro. En Estados Unidos y en Europa el relacionista público es alguien de mucha formación cultural, normalmente son posgrados o maestrías, no son siquiera carreras de grado, es decir, vos tenés que estudiar primero Derecho o Periodismo, no sé qué, y después especializarte en relacionista público, y normalmente gente de enorme formación en ciencias sociales y normalmente digamos de mucha comprensión del fenómeno de la opinión pública, porque si no entendés cómo funciona la opinión pública, no podés generar consenso a favor de lo que vos quieras generar consenso, que pueden ser causas buenas o causas malas, pero tenés que respetar ciertas leyes, ciertas reglas, ciertos códigos para que puedas conseguir tus objetivos. Bueno, dentro de todo eso, sí, cuando Apple se hace cargo de la comunicación del gobierno de Perón, bueno, impone algunas directivas que eran muy, muy claras. Ninguna película podía terminar mal. Jamás, todo lo malo había pasado antes del gobierno de Perón, y todo lo bueno pasaba a partir del gobierno de Perón en adelante, y bueno, por supuesto los niños eran inocentes, las mujeres candorosas. Exactamente, los curas eran perfectos y eran santos. Era la época en que el peronismo y la iglesia todavía se llevaban bien. Después esa relación se rompió bueno, digamos, y la pobreza era digna. Por eso Evita dignifica. Así es. El gran eslogan. Contá cómo se inventó. Ese es cumple y Evita dignifica. Claro, Evita, hay muchas cosas que se podría decir sobre el caso de Eva. Evita era muy jovencita cuando lo conoce a Perón, tendría 24 años, era una actriz muy menor, con una enorme ansia de poder. Seguramente tenía sus atractivos, pero realmente no era una persona, digamos, lo digo claramente, no tuvo nada que ver con el 17 de octubre, nada que ver con los primeros tiempos de Perón. Es más, ni siquiera tuvo que ver con el acercamiento, con el romance, por decir así, de Perón ni con Radio Belgrano ni con Las Estrellas. Ese acercamiento lo hizo Perón, como yo creo que lo demuestro muy bien en el libro, porque de hecho Apple conoce a Perón antes que Eva conociera a Perón. Y no tengo ninguna... Y posiblemente haya sido el que lo entusiasmó tanto con la industria del cine de la que Apple venía. No lo dudo, yo creo que es así. Creo que es así porque todavía eran los prolegómenos, el mismo Perón era menos conocido, a pesar de que ya se veía que era un coronel distinto a todos los demás y era una figura ascendente. Bueno, Evita no era una persona obviamente querida por los funcionarios, por los ministros, era una persona ruda, digamos, mal hablada digamos, conflictiva al lado de Perón. Pero Perón, que evidentemente la quería mucho, también la usaba para espantar lo que él creía desleales, y entonces Apple encontró que Eva también era una buena puerta para crecer él mismo al lado de Perón y desplazar a otros. Entonces se decide dentro del gobierno de Perón instalar a la figura de Eva Perón como el segundo gran, digamos, de algún modo como su sucesora, digamos, como el número 2 del gobierno, además para desplazar a todos los demás que habían ayudado a Perón a llegar al poder. Estás hablando de Kirchner, de Perón, no, de Perón. Me estaba confundiendo. Claro, la cosa era que desaparecieran todos los que ayudaron a Perón.
funcionario para que quedara claro, el foco. Que desapareciera Domingo Mercante, que fue gobernador y que lo desplazaron, que desapareciera José Figuerola, que fue el que hizo las leyes sociales. Domingo Mercante además era el sucesor natural de Perón porque era coronel y además era de ideas socialistas porque su padre era socialista. No sé, Miguel Miranda era un empresario con una brillantez para generar consenso incluso en el mundo económico descomunal. Bueno, entonces se decide posicionar a Eva en un lugar destacado de la comunicación. Y entonces empiezan a tirar distintas, yo eso lo tengo muy bien testimoniado a partir del que era el número 2 de Raúl Apple, un funcionario que se llama Enrique Hueman, que tiene unas memorias inéditas, que me las facilitó su hijo, Guillermo Hueman. Y bueno, y entonces Apple dice, bueno, ¿qué les parece la frase Perón cumple, Evita dignifica? Y la debaten, esto fue en el 48. Sí, creo que antes de la reelección. Sí, antes de la reelección de Perón, de la reforma de la Constitución. Y hay un gran debate en el equipo de Apple, yo ahí cuento, todavía se le discutía a Apple, porque ya después nadie le discutía, como nadie le discutía a Perón, y decían, pero eso no funciona, dignifica, ¿qué quiere decir? No se entiende, el que debería dar dignidad es Perón, a Perón le va a molestar. Entonces se hacían chistes con respecto a ese eslogan. Y se impone, Perón cumple, evita, dignifica, y se empieza a poner en todas las obras que se inauguraban, en obras incluso que se habían hecho antes, igual, todas con el nombre Perón cumple, evita, dignifica, claro, todo lo que vemos ahora ya se hacía antes, ya lo hizo antes Perón. Y bueno, a los pocos días que se lanza este eslogan, que además empieza a circular por las radios, que empieza a ser motivo, bueno, empieza digamos, en todas las herramientas de comunicación que había disponibles en ese momento, se lanza la Fundación Eva Perón. Entonces ahí ya nadie le discutió más nada a Apple porque se dieron cuenta que esta era una decisión que Perón avalaba, es decir, que Eva empieza a cumplir un rol, como preparando el lanzamiento de la un rol de Eva, exactamente, brillante, un rol de Eva por fuera del ámbito del espectáculo, porque cuando Perón gana, la idea era que Eva, digamos, cumpliera un rol dentro del ámbito del espectáculo, pero después, con el tiempo, a los 2 años más o menos, Eva empieza a cumplir ya un rol en el conjunto del gobierno para invisibilizar a todos los demás funcionarios o gente que había ayudado a Juan Domingo Perón, y además para ir construyendo otro mito, que es el mito de Eva Perón. Ahora, para ir cerrando, porque así yo hablaría todas las tardes con vos de este libro, pero así le dejamos la curiosidad para que lo lean. Correte de la época, correte de esta época y ponete en tu mirada de comunicadora profesional. Hay un plan perfecto, ¿no? O en apariencia perfecto, porque después desemboca en un fin de época bastante trágico. Es decir, que lo que encontrás es la maquinaria más perfecta de relaciones públicas, en dinero, había 1000 personas, 4 imprentas dedicadas a la producción de folletería y de libros y medallitas y todo. No hay otro organismo que pueda equiparar esa productividad, ni una multinacional del consumo si las separas por países. Y tiene un apogeo y un ocaso dramático. ¿Qué podemos aprender de ese plan de comunicación? Porque a veces, además esos planes de comunicación son irresistibles, porque ¿quién no va a querer escuchar todo el día que una es una reina, una diosa, que es lo mejor que te pasó? Entonces vas y apostás a eso. Pero ¿dónde estuvo el error que hizo que eso no fuera para siempre, que tuviera un agotamiento? Interesantísima pregunta. Dos cosas digo. Primero, parte, o digamos, el grueso de ese relato
sigue siendo eficiente hoy. Es decir, hoy todavía creemos que los mejores días fueron peronistas y no sabemos nada ni de las torturas, ni de las cárceles, ni creemos que Roberto Pettinato fue un buen director de cárceles y violaba a las presas, o sea, eso es materia de otra investigación, era un ser realmente sanguinario. Sanguinario es la palabra que le cabe a Roberto Pettinato, y Roberto Pettinato tiene hoy esa buena imagen porque era íntimo amigo de Raúl Apple, íntimo amigo, y la segunda mujer de Roberto Pettinato era secretaria de Raúl Apple, es decir, estaban muy unidos. Es materia de otra entrevista. Es decir, el relato del peronismo es eficiente. ¿Por qué fracasa en ese momento? Fracasa porque, digamos, todo intento del aparato del Estado más perfecto y con mayores recursos no puede contener, o sea, no pudo hace 60 años, y por lo tanto creo que hoy tampoco, la diversidad de opiniones. Entonces, como no había medios de comunicación donde expresar las críticas se expresaron en los púlpitos de las iglesias. Entonces, funcionaron como medios de comunicación los púlpitos, los atrios de las iglesias, sobre todo, funcionaron como medios de comunicación. Los rumores funcionaron como medios de comunicación, por eso yo trabajo con el tema de la campaña antirrumores que intentaron Apple y Perón. Es decir, se puede tapar el sol con las manos, todavía en ese momento yo creo que cada vez menos, o sea que al haber más facilidades tecnológicas, ese sistema solo, bueno, tiene sus límites muy claros con la realidad y con la diversidad de opinión, felizmente. Y si no se logra, es simplemente con autoritarismo. Es decir, la única manera que se puede contener la diversidad de opiniones es con represión. O con, digamos, o matando a todas las personas, digamos. Que es una represión plus. Pero, digamos, yo pienso que soy optimista con respecto al presente porque creo que las facilidades tecnológicas, la gran cantidad de medios que tal vez no sean masivos, tienen una posibilidad de hacer circular información que funcionan como un límite para todos los gobiernos, también para este. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Felicitaciones sinceras. Gracias. Me parece que es un libro valiente en una época donde es necesario tener otras miradas y donde, digamos, todos estamos de acuerdo que hay que tener pluralismo de voces, ¿no? Esto estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con Silvia Mercado y el inventor del peronismo.